Buenos días, estimados estudiantes de tercero de secundaria. En el curso de Historia del Perú vamos a ver el tema acerca de la guerra contra España, pero la parte de la crisis económica. La clase anterior ya vimos los inicios de la guerra contra España. Ahora vamos a ver en la parte económica y los gobiernos que van a estar rigiendo en este contexto. Muy bien. Recordemos la dictadura de Mariano Ignacio Prado. Mariano Ignacio Prado llega al poder mediante un golpe de Estado. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en el Perú? Peset. ¿Qué tiene que ver Peset? Firmó el Tratado Vivanco y Pareja. Este Tratado Vivanco y Pareja resultó una humillación, una vergüenza total para el Perú, porque en este Tratado Vivanco y Pareja, Peset acordaba pagarle cierta cantidad de dinero a España para que se vaya y nos deje tranquilos y nos devuelva nuestras islas, que son nuestras, claro. La población peruana va a estar totalmente en contra de esta medida de Peset y se va a levantar. Y uno de los que se va a levantar va a ser Mariano Ignacio Prado. ¿Okay? Él va a estar totalmente en contra de la medida que quería hacer Peset, de llegar a un acuerdo monetario con los españoles para que se vayan del Perú y dejen nuestras islas de Chincha, nuestras islas de Guano. Así que María Ignacio Prado se levanta en Arequipa, ¿ok? Y Prado no está solo, tiene apoyo de dos personas, de José Gálvez y de María Quimper. Así que Prado crea un gabinete de talentos, personas con muchas habilidades, con experiencia, para poder hacerle frente a España y crea la Cuádruple Alianza. ¿Okay? Al final se va a poder derrotar a España con mucho esfuerzo y se desconoce totalmente el Tratado Vivanco y Pareja. Esa era la situación que se vivía en el Perú, una situación de inestabilidad política, ya que nuestro propio presidente, que era Peset, no tenía legitimidad. No tenía legitimidad, el pueblo peruano no lo quería fuera, lo consideraban un traidor, de ser una persona débil para que ceda ante España, pagando para que ellos se vayan. En este contexto, Prado llega al poder mediante un golpe de Estado a Peset. Cuando llega al poder Prado, estamos hablando de su primer gobierno, creó la Constitución de 1867. Era una constitución liberal, pero muy distinta a la conservadora. Entonces, ¿qué pasó? Antes de pasar a la etapa final, antes que ceda Prado, vamos a ver qué es lo que pudo hacer Prado en el tiempo de su dictadura, en esos 2 años, cerca de 2 años en el poder. Prado, como dictador, ya que le dio un golpe de Estado a Peset, va a crear la región Ica. Bueno, hoy región Ica, en ese entonces departamento de Ica. En su primera gestión, logró que desde Inglaterra trajeran al Huáscar y a la fragata Independencia. ¿Algo positivo para el país? Sí. En Huancané, en Puno, se crea una rebelión, la rebelión de Juan Bustamante, Túpac Amaru III. ¿Por qué se da esta rebelión? Esta rebelión se da más que todo por la ingobernabilidad, por la oposición hacia el gobierno de Prado, por las medidas represivas que tomaba Prado. No debemos olvidar que Prado en su primer gobierno en especial, en vez de ser un presidente concertador, conciliador, un presidente que permita que los diversos bandos políticos lo apoyen, hizo todo lo contrario. Prado fue déspota, mandó a perseguir a los partidarios de Peset, tomó represalias con todos los que estaban en contra de Prado y los mandó a encarcelar. A otros los mandó a exiliar. ¿Ok? Se ganó el odio por parte de los políticos. ¿Ok? Y eso no fue bueno para Prado. Así que va a ser
va a ser obligado a dimitir. Lo van a obligar a que dimita, ya que no tenía la aceptación, la aprobación ni del Congreso ni de los movimientos políticos. Cuando Mariano Ignacio Prado dimite, lo reemplaza momentáneamente Pedro Díaz Canseco. ¿Ok? Pedro Díaz Canseco, que es un presidente de transición interino, va a cambiar la constitución que Prado había creado. O sea, deroga la constitución de 1867. Lo deja sin efecto. Este primer gobierno de Prado no fue bueno, fue malo. Entró gracias al apoyo del pueblo peruano, pero cuando estuvo gobernando esos 2 años, no tuvo la aprobación de la población ni la aprobación de los políticos. ¿Por qué? Porque tuvo una política de persecución a los que no lo habían apoyado contra Peset. Y eso fue el fin de su corto gobierno. Prado, ya estando en el poder, quería alargar su dictadura, pero los bandos políticos no se lo dejaron. ¿Ok? No se lo dejaron. Y algo negativo que hizo, que también le quitó popularidad como presidente, así sea dictador, fue que el tributo indígena que se había abolido en el gobierno anterior, en el Castilla, lo regresó. O sea, regresó a la vida el tributo indígena, que es un tributo racista discriminador. Ese tributo, de nuevo, lo instauró. Otro motivo más para que la población indígena no lo quiera en el poder. Por otro lado, teníamos otros adversarios políticos que estaban en contra de Prado. Por ejemplo, tenemos a José Balta. ¿Okay? José Balta y Pedro Díaz Canseco van a presionar a más no poder a Mariano Ignacio Prado y este presidente va a tener que renunciar. Se convoca a elecciones luego que Pedro Díaz Canseco ocupa el gobierno interino del Perú. Se convoca a elecciones y gana José Balta. O sea, tenemos a 3 presidentes. Ignacio Prado, que por las decisiones erradas que cometió fue prácticamente, le pusieron el dedo abajo porque no lo querían en el poder. Luego tenemos a Pedro Díaz Canseco, que es un presidente interino, ¿ok? Porque Prado tuvo que dimitir. Y luego tenemos a un tercer presidente, que es el presidente ya elegido por elección, José Balta. 3 presidentes en el lapso de 2 años. O sea, esto se parece mucho, casi igual, a lo que está ocurriendo en la actualidad. 3 presidentes en el lapso de 2 años, casi igual. Solo que el contexto es un poco distinto. Pero en el fondo tiene la esencia. 3 presidentes en 2 años. Con eso podemos comprender que lo que ocurre en la actualidad no es nuestro presente político, son los errores que otros expresidentes han cometido y los siguen cometiendo en la actualidad. La historia nos ayuda a comprender eso, comparar situaciones. Muy bien, aquí tenemos a Mariano Ignacio Prado, al lado izquierdo. En la parte superior derecha tenemos el gabinete de los talentos, los ministros, y en la parte de abajo la guerra que tuvimos y ganamos con apoyo de Ecuador, con apoyo de Chile, ¿okay? Y de Bolivia contra España. Luego de este gobierno muy corto de Prado y de la mala reputación que tuvo, lo va a preceder José Balta y Montero. El siguiente presidente, José Balta. Acabó la guerra contra España, el Perú salió vencedor. Díaz Canseco y José Balta se levantan contra Mariano Ignacio Prado, este personaje de acá. ¿Ok? Pero Díaz Canseco lo hace en Arequipa y José Balta lo hace en Trujillo. Los dos se levantan contra el gobierno de Mariano Ignacio Prado.
Pedro Díaz-Canseco asume la presidencia interina del Perú y luego convoca elecciones. Pero antes de pasar a las elecciones, ¿ok?, debemos recordar el contrato de Dreyfus. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, sobre todo en el gobierno de José Balta, en el cual se firma por primera vez el contrato de Dreyfus, cuando José Balta ya era presidente del Perú. También no olvidemos que José Balta elige como su ministro de Hacienda, que es el equivalente al Ministerio de Economía, a Nicolás de Piérola, un personaje muy controversial, un anarquista muy conocido. ¿Cuál era la realidad económica en el Perú cuando Balta llega a ser presidente? Primero, los que explotaban y vendían el guano eran los consignatarios. Habían dos tipos de consignatarios, los nacionales y los internacionales. ¿Ok? ¿Qué pasaba con estos consignatarios? Los consignatarios eran intermediarios entre el Perú y un país. Eran personas que se encargaban de extraer y vender guano. Y luego al Perú le correspondía un gran porcentaje de lo vendido y ese dinero iba para nosotros, para el Perú. Estos consignatarios vivían de las comisiones de la venta del guano. Esos consignatarios se llevaban un porcentaje de la venta total. Pero el error del Perú fue pedir prestado dinero a los consignatarios. Los consignatarios tenían dinero, claro que sí. Habían acumulado riqueza a lo largo del tiempo. Así que el gobierno peruano, confiado de que el guano no se iba a acabar tan rápido, le pedía adelantado. ¿A quién? A los consignatarios, que le presten dinero. Le decía: está bien, ya tú vas a extraer tantas toneladas de guano, pero yo necesito plata ahorita. Necesito que me adelantes el plata de la venta del guano, que me adelantes. Los consignatarios decían: está bien, vamos a adelantar, ¿ok? Vamos a adelantar. Y le adelantaban el dinero. Pero acá viene el problema. El problema no es que le adelante dinero, el problema es que los consignatarios, ellos viven de los intereses. Ningún consignatario te va a prestar dinero para que luego tú le devuelvas lo mismo. Los consignatarios actúan como bancos. Los consignatarios son bancos, en pocas palabras, son bancos. ¿Ok? Tal vez no tienen un lugar fijo, un lugar físico como un banco, pero ellos prestan dinero. Así que los consignatarios te prestaban dinero, pero con altos intereses, con muchos intereses. El Estado peruano decía: ya está bien, porque luego te descuentas del guano, de lo que tú vas a vender. Pero tan alto eran los intereses que al final la necesidad de guano comenzó a caer, poco a poco, poco a poco. Y el Estado peruano se había endeudado con los consignatarios, porque ya no producía lo mismo el guano. El dinero que ingresaba era inferior a lo que se había prestado. O sea, eso no se puede hacer, no puedes prestarte más dinero de lo que tú puedes devolver. Y eso pasó con el Perú. Ese fue el gran problema. El primer ministro de Hacienda fue García Calderón, pero este ministro García Calderón renunció a su cargo de ministro de Hacienda. ¿Por qué? Porque se enteró que José Balta, ¿ok?, quería romper con los consignatarios, quería romper relaciones con los consignatarios. ¿Por qué? Porque Balta pensaba que los consignatarios le robaban y cobraban muchos impuestos. Así que García Calderón se entera de esto y decide renunciar a ser ministro de Hacienda o Economía. ¿Quién lo reemplaza a García Calderón? Nicolás de Piérola. Él se convierte en el nuevo ministro de Hacienda. El objetivo de Balta en el poder es acabar con el monopolio de los consignatarios, porque es cierto, sí había un monopolio de consignatarios y cobraban altísimos intereses al Estado, y eso no le conviene al país. Otro objetivo es impulsar una política de obras públicas, construir obras públicas, por ejemplo, colegios,
Por ejemplo, no sé, hospitales, por ejemplo, carreteras, etc. Y su tercer objetivo como presidente, un objetivo que él había prometido, pagar la deuda externa. ¿Cómo lo iba a hacer? Ya vamos a ver ahora cómo lo iba a pagar. Esos eran los tres objetivos principales de José Balta, lo que quería hacer en el Perú. José Balta se dio cuenta de que los consignatarios le robaban mucho. Aparte de robar, le ponían demasiados intereses al préstamo. Y eso no le conviene al Perú. Así que el objetivo de Balta era acabar con los consignatarios, desaparecer, o sea, no matarlos, sino acabar con el intermediario de los consignatarios, ya no prescindir de los servicios de los consignatarios. Es por eso que José Balta le va a dar poderes más allá de su función a Nicolás de Piérola. Es así cuando Piérola, como ministro de Hacienda, poco a poco va a dejar de prescindir de los servicios de los consignatarios. Va a reemplazar a los consignatarios por una casa que estaba teniendo muy buena acogida en Europa. Hablamos de la Casa Dreyfus y Hermanos, la famosa Casa Dreyfus y el contrato de Dreyfus. ¿Qué pasa con esta Casa Dreyfus y Hermanos? ¿Cuál es el acuerdo? El acuerdo es que la Casa Dreyfus y Hermanos iba a comprar la mercadería una vez que acabe el acuerdo con los consignatarios. Por ejemplo, se había firmado un acuerdo con los consignatarios hasta cierta fecha. Y luego de esa fecha se podía renovar el contrato con los consignatarios. Pero lo que va a hacer Balta a través de Piérola es no prescindir, o sea, no renovar el contrato con los consignatarios. Y en reemplazo de los consignatarios iban a trabajar y lo iban a reemplazar la Casa Dreyfus y Hermanos. Para esto, el gobierno del Perú le va a recibir 2 millones de soles en 2 mensualidades por parte de la Casa Dreyfus. La Casa Dreyfus se comprometía a dar 700.000 soles cada mes hasta el año de 1871. ¿Ok? O sea, este contrato de Dreyfus se firmó en 1869 y estos 700.000 soles cada mes era hasta el 71, o sea, 2 años. En esos 2 años, la Casa Dreyfus debería pagarle al Perú 700.000 soles al mes por la venta, por la extracción del guano. Otro compromiso de la Casa Dreyfus. La Casa Dreyfus se compromete a pagar la deuda externa hasta 5 millones de soles por año para poder pagar la deuda externa que tenía el Perú con Inglaterra. ¿Ok? Y a cambio, el Perú le entregaba a totalidad el comercio del guano. Y la Casa Dreyfus, con el poder total de venta de guano de las islas de Chincha, podía comerciar fácilmente, por ejemplo, en Europa, en algunas colonias y en las islas de Mauricio. Ese fue el acuerdo, esas fueron las cláusulas del contrato de Dreyfus. ¿Ok? ¿Nos beneficiaron? Sí. ¿Se beneficiaron mucho los hermanos Dreyfus? Sí, también. Ese fue el acuerdo. Sobre todo pagar la deuda externa. Dreyfus iba a pagar nuestra deuda externa a cambio de que pueda explotar la cantidad que ellos deseasen de guano. ¿Cuál fue el error de los empréstitos? El error que el gobierno peruano con José Balta fue hacer lo mismo. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Recordemos, el Perú se prestaba de los consignatarios, pedía que le adelanten dinero y a cambio los consignatarios le decían, está bien, te voy a prestar, pero tienes que pagarme intereses. Y no pagaba pocos intereses, pagaba altos intereses.
Se pensó que esta mala costumbre de pedir adelantado dinero había acabado con los consignatarios, que ya no estaban en el poder, ahora estaban los hermanos Dreyfus, la casa Dreyfus. El gobierno hizo lo mismo. El gobierno comienza a pedir adelanto a la casa Dreyfus, que le preste plata, que le adelante la plata que más adelante, producto de la venta, se va a obtener. El gobierno se confió de que el yuan iba a durar muchos años y no fue así. Así que el gobierno peruano tuvo que hacerse de 3 empréstitos, o sea, 3 acuerdos en un lapso de tiempo mediano en el cual la casa Dreyfus tenía el derecho de extraer yuan, ¿ok? A cambio de esos 3 acuerdos, 3 grandes préstamos. Eso fue el peor error que se pudo hacer. Por una parte, en algunos aspectos ayudó este dinero y por otra parte generó más endeudamiento del Perú. Por ejemplo, en el gobierno de Balta se aplicó la política de comunicaciones, comunicar diversos puntos. ¿Y cómo se podía lograr eso? ¿Cómo se podía comunicar de un lugar a otro para poder extraer minerales, por ejemplo? A través de los ferrocarriles. Entonces, se contrata los servicios de un ingeniero de origen estadounidense, Enrique Mays. Este ingeniero era experto en construir líneas férreas y construir ferrocarriles. Él tenía una empresa que se encargaba de construir ferrocarriles y líneas férreas. El gobierno de José Balta hizo un contrato millonario con Enrique Mays. ¿Okay? Y este contrato había cierto tiempo en el cual Enrique Mays debería enviar los trenes y ensamblar las líneas férreas que comunican diversos puntos de Lima. A cambio, el gobierno le pagaba una gran cantidad de dinero. Ese es el acuerdo. La política ferrocarrilera fue buena, ¿sí? No se puede negar porque comunica diversas, no solo Lima, La Oroya, también Arequipa y Puno. Es más, esto llega hasta Tacna. Fue bueno, sí, porque se puede transportar minerales, toneladas de minerales en estos ferrocarriles. Pero por otra parte, el Perú se encontraba endeudado hasta el cuello, tantos empréstitos, tantos adelantos, con tantos intereses, que el Perú quedó endeudado y no llegó a pagar su deuda externa, porque en vez de bajar la deuda externa, la deuda externa aumentó. Cuando no se paga la deuda externa, los intereses van en aumento y eso va a pasar. Por lo tanto, el Perú quedaría en bancarrota. ¿Por qué? ¿Solamente por los empréstitos? ¿Solamente por la deuda? No. El Perú quedó en bancarrota por la parte de mal gasto de dinero, de no saber invertir el dinero. Va a quedar en bancarrota porque va a aparecer una enfermedad, la fiebre amarilla. Va a ocurrir un terremoto en el año de 1868, un terremoto. Terremoto, fiebre amarilla, endeudamiento, no pagar la deuda externa, todo esto sumado genera que el país esté en bancarrota, no tenga cómo poder pagar, ya que el yuan se estaba acabando. Y aquí el mayor ganador era Enrique Mays y la casa Dreyfus. Pero eso no quiere decir que Balta no hizo nada, no hizo ninguna obra aparte de los ferrocarriles. También construyó, también se realizaron algunas obras. Por ejemplo, se mandó a derrumbar las murallas coloniales que había en Lima, que eso dificultaba la visión y se veía mal. Mandó a construir el Hospital 2 de Mayo también. Mandó a construir un puente que hasta hoy en día existe, es un puente de acero, que hasta hoy en día existe, que es el puente Balta. ¿Ok? Mandó a construir el parque y el Palacio de la Exposición, que hoy en día existe. Crea la provincia de Tarapacá, que hoy en día ya no nos corresponde. Manda a embellecer Lima, manda a traer animales exóticos y trata de hacer
ciertas obras por Lima, pero en lo que es los empréstitos, en lo que es el adelanto de la venta del guano, ahí cometió un gran error. Y no olvidemos los hermanos Gutiérrez. ¿Qué pasó con los hermanos Gutiérrez? ¿Okay? Estaban en contra del gobierno de Balta. Ellos veían que estaba tomando las peores decisiones para la economía peruana. Así que los hermanos Gutiérrez se levantan en armas. Los hermanos Gutiérrez conspiran contra José Balta. ¿Okay? A pesar que tenían cargos en la política, conspiran contra José Balta. Lo toman prisionero a José Balta, lo llevan a un cuartel, lo acusan de ser un presidente débil, de ser un presidente que no controla los males sociales, de ser un presidente que no tiene apoyo del pueblo, y finalmente terminan por matar a José Balta. Matan a José Balta, pero, acá viene el pero. Los civiles y la población militar lo captura a los hermanos Gutiérrez que mataron al presidente Balta, y luego, una mañana, se escucha la noticia de que en la catedral ven el cuerpo colgado de los hermanos Gutiérrez. O sea, la población peruana asesina a los hermanos Gutiérrez que mataron al presidente Balta, y lo cuelgan, lo amarran, lo asesinan y lo cuelgan en la catedral. Y con esto acabaría el gobierno de Balta. Fue asesinado por los hermanos Gutiérrez. Muy bien, nos vemos en una siguiente clase.